Se viene una nueva edición, del que podría ser el último Mundial de Clubes, tal y como lo conocemos. Pues sí, en Marruecos, se disputará la 19ª edición del Mundial de Clubes, que podría ser el último con solo 7 equipos. Por ello, hoy les vengo a hablar de cómo llega cada equipo al campeonato y de paso, a dar mis predicciones completas de la Copa. Pero sin más, aquí, en directo a la red, arranquemos con el video. Arrancamos desde la fase preliminar de la Copa, donde nos encontramos con el duelo entre Al Ahly y el típico Auckland City. Arrancamos hablando del cuadro egipcio, que llega a la Copa como subcampeón de la Liga de Campeones de la CAF. Debido a que por regla, en este mundial no pueden participar dos equipos del mismo país, el cupo del campeón local pasó para este cuadro, ya que el Wydad, del cual hablaremos más adelante, fue el campeón de la CAF Champions League, sacándole el cupo al campeón marroquí. En fin, en cuanto a la campaña del Al Ahly, este arrancaba su participación en la Liga de Campeones desde la fase 2, donde eliminaría al GN de forma sencilla. Ya en fase de grupos, realizó una campaña bastante destacable, terminando segundo, con 10 unidades. Ya en fase final, Al Ahly pudo superar los cuartos y semis, ante Raja Casablanca y Sétif, respectivamente. Sin embargo, en la final no podría hacer mucho, y terminaría perdiendo. Su rival, el Auckland City, llega a la Copa, luego de una vez más, consagrarse en la Liga de Campeones de la OFC. Arrancando en fase de grupos, Auckland no tuvo rival, y terminó ganando su grupo, con puntaje ideal, 9 de 9. Y luego, ya en la fase final, se terminaría imponiendo al Central Coast en semis, y luego, al Venus, en la final. Una campaña magnífica del Auckland, terminando con un 100% de efectividad. Pero bueno, pese a llegar de esta forma, comparado a la competitividad que tiene su rival en su continente, me parece poca cosa lo del Auckland, por lo que le doy el triunfo al Al Ahly, el equipo más ganador del planeta. Pasamos ahora a cuartos, donde tenemos los choques de Seattle Sounders ante Al Ahly y Wydad ante Al Hilal. Hay que recordar que en este Mundial de Clubes ya no habrá partido por el quinto puesto, por lo que los perdedores de esta fase deberían ir preparando sus maletas. En fin, pasemos a hablar de los protagonistas de estos duelos, arrancando por el Seattle Sounders. El conjunto estadounidense viene a la Copa, luego de lograr un histórico título de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El camino rumbo al título de este equipo arrancó en octavos, donde sin inconvenientes eliminaba al Motagua. Y de la misma manera, se terminaría imponiendo al León en cuartos, y luego a su par, New York City, en semis. Y luego, en la final, nuevamente se lucieron, y destrozaron a Pumas UNAM, para consagrarse como campeones. El jugador más importante de este equipo es Nicolás Lodeiro, que incluso fue uno de los goleadores de la CONCACHAMPIONS, con 5 goles. Pasamos ahora con el que sí se quedó con el título de la CAF Champions League, el Wydad Casablanca. El camino del Wydad Casablanca arrancó desde la segunda ronda, desde donde eliminó sin problemas a Leards of Oak. Luego, en fase de grupos, realizó una gran campaña, perdiendo solo un partido, y terminando líder de su grupo, el D, con 15 unidades. En la fase final, sufrió bastante para llegar al título, pero al fin y al cabo, lo logró, eliminando al CRB Belouizdad, Petro de Luanda, y por último, al Al Ahly del cual ya hablamos. Toca pasar ahora con el Al Hilal, que viene en representación de la AFC, luego de haberse consagrado en la Liga de Campeones de la AFC 2021. Esto se debe a que la edición 2022 de esta Copa sigue disputándose. De igual manera, hagamos un repaso rápido de lo que fue el camino al título de este equipo en la Copa. En su grupo, luego de terminar igualado en puntaje con el Istiklol, ambos con 10 puntos, terminó quedándose con la segunda posición, por tener más goles en contra. De igual manera, logró pasar a los octavos de final como mejor segundo, y desde allí, hasta llegar a la final y ser campeón, eliminó al Esteghlal Teherán, Persepolis, al Nasser, y por último, al Pohang Steelers. Es hora de pasar con mis predicciones de esta fase. Primeramente, el Seattle Sounders se impondría al Al Ahly. Luego, Wydad haría lo mismo ante el Al Hilal,
y creo que también avanzaría a semis. Así quedaría el camino final rumbo al título, donde se suman el Real Madrid y Flamengo. Debo hablar de estos equipos justamente, arrancando por el de España. El Real Madrid llega como el campeón de Europa al Mundial de Clubes, luego de lograr una Champions épica. El camino del Real arrancó en fase de grupos, donde como es costumbre, terminó como el líder de su grupo, con 15 unidades. Luego, en la fase final, primeramente arrancó eliminando al PSG en octavos, luego de remontarle la serie. Su siguiente víctima fue Chelsea, en cuartos. Posteriormente, en semis, nuevamente haría una remontada, esta vez ante el City, y avanzaría a la final. Y sí, en la gran final, se terminaría imponiendo ante el Liverpool, por la mínima. Los jugadores que más se destacaron en el Real Madrid en esta consagración fueron dos. Benzema, quien fue goleador de Champions, marcando 15 goles en 13 partidos, es decir, 15 goles por juego, una reverenda locura. Por otro lado, Vinicius Jr. fue el más destacado en asistencias, contabilizando un total de 6. Lo curioso de todo esto es que, pese a ser campeón, Real Madrid no tuvo el mejor rendimiento de la Copa, llegando solo al 69,23% de efectividad. Ahora pasamos con el representante de Conmebol, el Flamengo. Flamengo viene de conseguir un nuevo título de Libertadores, casi sin despeinarse. En su grupo, terminaron como líderes, con 16 puntos. Luego, en octavos, golearon a Deportes Tolima. En cuartos, derrotaron al Corinthians. En semis, golearon a Vélez y, para concluir, derrotaron al Atlético Paranaense, en la final. El mejor jugador de Flamengo en la Copa fue Pedro, que ganó justamente el galardón de mejor jugador. Además, fue el goleador de la competición, marcando 12 tantos. Otro destacado fue Bruno Henrique, que fue el líder en asistencias, con 5. Pero bueno, es hora de pasar con mis resultados de las dos llaves de semis. Básicamente no habrían sorpresas, ya que tanto Real Madrid como Flamengo serían los ganadores y jugarían la final. Pero antes de pasar con el resultado de este juego, vayamos al duelo del tercer puesto. Seattle Sounders y Wydad pelearían el bronce en este choque. Como ya hablamos de cada uno, vayamos de una con mi predicción. Creo que el Seattle Sounders sería el victorioso y lograría un tercer puesto histórico en esta competición. Pero bueno, dejamos de lado el juego del tercer puesto y es hora de, al fin, conocer mi resultado final de la Copa. Pese a que Flamengo puede pelearle el título al Real, yo apostaré a lo seguro, y creo que Real Madrid sería el campeón mundial de clubes. De igual manera, si tú eres alguien que se arriesga, te insto a que me cuentes cuáles son tus predicciones y si crees que podría haber alguna sorpresa. Sin más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.